Buenos días. En este video corto vamos a ver cómo obtener las medidas de tendencia central para datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, estamos hablando de una tabla de frecuencias. En este ejemplo dice, la siguiente tabla de frecuencias muestra la distribución de la calificación del examen de matemáticas de 74 estudiantes. Y nos muestra esta tabla de frecuencias. La categoría 1 a 10 quiere decir que con una frecuencia de 2 quiere decir que hubo 2 estudiantes que obtuvieron una calificación entre 1 y 10. 2 estudiantes obtuvieron una calificación entre 11 y 20. 7 estudiantes obtuvieron una calificación entre 31 y 40. 10 estudiantes obtuvieron una calificación entre 71 y 80. 14 entre 81 y 90 y así sucesivamente. Y si sumamos las frecuencias, pues tenemos un total de 74. Ahora, ¿cuál es el problema con una tabla de frecuencias como esta? Estos dos estudiantes que tuvieron una calificación entre 1 y 10, no conocemos exactamente qué calificación tuvieron. Pudo haber sido un 2 y un 8, pudo haber sido un 1 y un 10. Algún número entre 1 y 10 fue la calificación de estos dos estudiantes, pero como no la conocemos, no podemos encontrar el promedio como lo hacíamos antes, con datos sueltos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no conocemos exactamente la calificación, entonces vamos a tomar un número que represente a toda esta categoría, de 1 a 10. Y ese número representativo se llama marca. La marca la vamos a representar con XY. Y para la primera categoría corresponde al 5.5. 5.5 es el valor que está justo en medio entre el 1 y el 10. Y es el valor representativo de esta categoría. 15.5 es el valor representativo de 11 a 20, 25.5 es el valor representativo entre 21 y 30 y así sucesivamente. Para poder obtener esta marca, lo que tenemos que hacer es sumar el límite inferior con el límite superior entre 2. Es decir, 1 más 10, 11 entre 2, 5.5. 11 más 20 entre 2, 15.5. Y así sucesivamente con todas las categorías. Esta es la tabla de frecuencias con la que vamos a trabajar. Entonces, la primera medida de tendencia central que vamos a encontrar es la media. Y la fórmula para encontrar la media ha cambiado, porque ahora no tenemos solamente datos, sino que tenemos datos agrupados. Entonces, otra vez, al no conocer nosotros exactamente cuál es la calificación de los estudiantes, entonces no podemos solamente sumarlos y dividirlos entre el total. Tenemos que ajustar la fórmula de la media a la tabla de frecuencias. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es la sumatoria de FI por XI. XI, si ustedes recuerdan, es la marca. FI es la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta sumatoria que está en el numerador? Estamos multiplicando 5.5 por 2 y nos da de resultado 11. Entonces, aquí agregué una columna a la derecha de la tabla que representa la multiplicación de la marca por la frecuencia. 15.5 por 2 nos da 31. 25.5 por 0 nos da 0. 35.5 por 7, 248.5 y así sucesivamente. ¿Ok? Como aquí aparece una sumatoria, quiere decir que después de haber multiplicado FI por XI, ahora tenemos que sumarlos. Sumamos todos los datos de la columna y nos da un total de 5107. En el denominador también existe una sumatoria, es la sumatoria de todas las frecuencias. Si sumamos todos los números de la columna de las frecuencias nos da 74. Para poder encontrar entonces la media, lo único que tenemos que hacer es dividir este 5107 entre 74. De esta manera y nos queda 69.014. Este valor que está aquí es el promedio de los datos agrupados. Entonces, sin conocer exactamente el valor de las calificaciones de cada uno de los estudiantes, podemos estimar la media simplemente utilizando un valor representativo que es la marca multiplicado por la frecuencia. Este 69.014 se encuentra dentro de la clase 61 a 70 y ahí es donde está el promedio.
Vamos con la moda. La moda es muy sencilla de obtener. Simplemente regresamos a la tabla de frecuencias original y vamos a buscar cuál es la frecuencia, cuál es la mayor frecuencia de toda esta tabla. Y la mayor frecuencia se encuentra en esta categoría que tiene una frecuencia de 17. 17 corresponde a la categoría 61-70. Quiere decir que la moda se encuentra en algún punto entre el 61 y el 70. Y vamos a decir que la categoría 61-70 es la que tiene la mayor frecuencia. Y así encontramos la moda. Finalmente, la mediana, aquí dice, la mediana se encuentra en la categoría en donde los datos se dividan por la mitad. Entonces, tenemos que tomar nuestros 74 datos y dividirlos por la mitad. ¿Ok? Para eso vamos a agregar una columna a la derecha de la tabla de frecuencias que se llama frecuencia acumulada y se representa con una F mayúscula I. A diferencia de esta F minúscula, es una F mayúscula I. Y lo que vamos a hacer es sumar los datos. Empezamos con los dos datos que tenemos aquí. A este 2 le sumamos el número de datos de la siguiente categoría, 2. Entonces 2 más 2, 4. 4 más 0, 4. 4 más 7, 11. 11 más 3, 14. Y así sucesivamente vamos a seguir sumando hasta llegar a 74. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todas las categorías desde la primera hasta esta suman un total de 11 ocurrencias, 11 datos. Todas las categorías desde la primera hasta la 41 a la 50 suman 14 datos. ¿Dónde se encuentra la mitad de los datos? Pues si tenemos 74 datos, 74 entre 2 es 37. Lo único que tenemos que hacer es buscar el 37. Aquí aparece un 36, quiere decir que el 37 debe estar después del 36. Si 36 es la suma de los datos acumulada hasta 61 a 70, quiere decir que el 37 debe de estar después del 36, debe de estar en la categoría 71 a 80. Entonces la mediana debe encontrarse en la categoría 71 a 80. Y así es como obtenemos la mediana.